todos. Damos comienzo a esta nueva conferencia magistral organizada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. El tema que nos convoca el día de hoy... Buenas tardes, pero pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados, así podemos dar inicio a la actividad. El tema que nos convoca el día de hoy es la importancia de la defensa pública en la ejecución de las medidas penales a cargo del doctor Víctor Herrero Escrich. Hemos recibido más de 400 inscripciones, así que como siempre agradecemos a todas las defensorías públicas de América Latina que conforman la AIDEF por el compromiso de la difusión de esta actividad en sus respectivos países y defensorías públicas. La conferencia se está grabando, así que también como lo hacemos siempre, el día de mañana ya estará subida en nuestro canal de YouTube. Antes de pasarle la palabra a la doctora Martínez para que haga la presentación formal, cabe recordar nuevamente que por favor controlen los micrófonos, que lo mantengan apagados, que no se enciendan automáticamente, más que nada aquellos que están conectados vía telefónica, que es lo que suele suceder, que se activan de manera automática. Les recomendamos que por favor también mantengan las cámaras encendidas. También, como hacemos siempre, otorgaremos certificados de asistencia, así que por favor les pedimos que completen sus datos en el formulario cuyo link vamos a pegar en el chat. Pedimos que por favor completen los datos exclusivamente en el formulario y dejen el chat liberado para las preguntas o comentarios que quieran formular. Luego de la intervención del doctor Herrero daremos lectura de las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia. Entonces, sin más, le cedo la palabra a la doctora Estela María Martínez, Defensora General de la Nación y Coordinadora General de AIDEF, para que lo presente formalmente al doctor Herrero. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy buen día, muy buenas tardes para todos y para todas. Les agradezco mucho que participen en esta nueva actividad organizada desde AIDEF. Hoy tenemos el gusto de contar con una conferencia a cargo del doctor Víctor Herrero Escrich, que voy a mencionar brevemente algunos de sus antecedentes. Funcionario de carrera del Ministerio de Justicia e Interior de España, magíster en Adicciones y en Cooperación Internacional, jefe del Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternativas, director general de Asuntos Sociales, consejero regional de América Latina de la Fundación Tierra de Hombres de Lausanne, Suiza, consultor internacional de numerosos organismos internacionales, entre ellos el BID, OEI, la COMGIB, la Cumbre Judicial, AECID, USAID, UNICEF, y formador en certificado de estudios avanzados de justicia juvenil en la Universidad de Ginebra. Agradecemos muchísimo la buena predisposición del doctor Herrero para participar en esta conferencia, y además es muy importante porque esto es el inicio de una actividad que va a fortalecer, que va a renacer en el ámbito de AIDEF, vinculada precisamente a temas de justicia restaurativa y ampliar nuestro rol, que ya es de por sí muy importante, en lo que es la ejecución de las medidas penales. Vamos a tener mañana precisamente una reunión con el doctor Herrero y con gente del ILANUT para ir diseñando una hoja de ruta de cómo AIDEF y todas las defensorías que la integran pueden profundizar en esta línea de trabajo. Por eso le agradecemos especialmente al doctor Herrero que haya aceptado hoy estar con nosotros y brindarnos esta conferencia, y por supuesto a todas y a todos su participación. Muchas gracias. Adelante, doctor Herrero, cuando quiera comenzar. Muy bien. Bueno, primero, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la margen horaria. Yo en estos momentos me encuentro en Panamá y agradecer muchísimo a la doctora Martínez, a la AIDEF, a todos ustedes que participan en este evento
el acogerme en este espacio de tiempo. Para mí es un honor y es un placer el estar con ustedes. Quisiera comentarles que, bueno, aunque el título es un poquito pomposo dentro de este espacio de conferencias magistrales, no pretendo hacer nada magistral porque no lo soy, ni lo pretendo, pero sí creo que va a ser interesante y que me interesa mucho con ustedes compartir quizás un poco lo que en esta vida ya larga también profesional y entre tantos países y entre tantas experiencias uno va aprendiendo, en lo bueno y en lo malo. Creo que es interesante quizás que en esta exposición voy a intentar transmitirles a ustedes lo que yo entiendo que son algunas cuestiones que son clave, ¿no? Y que a veces pues simplemente cuando otros ya lo han pasado, ¿no? En sus errores o en sus fracasos, pues se dan cuenta y entre todos estamos creando aquí algo que es muy importante, que es todo un movimiento nuevo, una nueva concepción de la aplicación de la justicia, que por un lado no inventa nada, porque como vamos a ver, ya tenemos suficientes normas, tratados, etcétera, que hemos ratificado que nos hablan siempre de lo mismo y que quizás el reto lo tenemos en cómo aplicamos desde los distintos ámbitos de la ejecución penal o del proceso penal también todas estas cuestiones. Bien, dicho esto entonces, y desde este agradecimiento inmenso a poder estar con ustedes, voy a tratar un poquito de encauzar desde el punto de vista de simplemente hacer una alusión, como decimos, algunas referencias normativas en las que no voy a perder mucho tiempo porque ustedes las conocen perfectamente, pero que sí que quiero dejar un poquito claro que a veces todas estas referencias las tenemos, las usamos, las explicamos 1.000.000 de veces, pero pocas veces también en la aplicación concreta realmente entramos en el espíritu de esta normativa. A veces lo que sí hemos aprendido es que hay una distancia enorme entre el espíritu de estas leyes, de estos tratados, de estas normas, de estas declaraciones, etcétera, y luego la aplicación cotidiana que los distintos operadores vamos haciendo de ellas, ¿no? Y cómo a veces, sin querer, nos vamos a las interpretaciones más lesivas a veces para los adolescentes, no en el sentido solo de vulneración de derechos a veces, sino incluso de la consecución de los objetivos últimos que todas estas normas internacionales tienen. La Declaración de Ginebra del 24, la Declaración de Derechos del Niño, la Resolución sobre la Delincuencia de Menores, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Convención, las reglas de Beijing, Tokio, Riad, reglas de La Habana, todas las observaciones que nos está haciendo el comité tan acertadas en los últimos años, sobre todo hacer un poquito alusión a la observación 10 y a la observación 24, ¿no? Y termino este pequeño relato, que sería mucho más amplio, como ustedes bien conocen, sobre también unos instrumentos que son declarativos, que no vinculan jurídicamente, pero son muy, muy importantes, que han sido la Declaración y los Decálogos Iberoamericanos sobre Justicia Juvenil. Es muy importante saber que esta declaración iberoamericana, que nace con una primera declaración de todos los ministros de justicia en República Dominicana, que luego la continúa con el decálogo iberoamericano de la Cumbre Judicial Iberoamericana de todos los presidentes y Cortes Supremas de Justicia, que también la ratificó luego la AIAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en Lisboa, y que en últimos momentos, ya de la mano de la doctora Martínez también y de la IDEF, se firmó la declaración iberoamericana, el decálogo, perdón, iberoamericano de justicia juvenil de la IDEF para los defensores públicos. Estos instrumentos que son por vez primera construidos con la misma idea, de forma homogénea, de forma donde cada operador lógicamente le ha dado su visión, pero completamente en sintonía y en sincronía con el resto de los operadores. Es la única vez en la historia en cualquier materia penal donde todos los operadores se han puesto de acuerdo y han hecho una declaración conjunta de cuáles serían esas grandes líneas en las que tenemos que ir. E insisto, estas declaraciones no inventan nada, en definitiva recogen, sintetizan, adaptan todo lo que ya las otras declaraciones nos han venido diciendo, ¿no? Pero la importancia ha sido bestial. Incluso los jefes de Estado y de Gobierno en la penúltima cumbre iberoamericana, cuando hablamos de cumbres iberoamericanas, estamos hablando de 23 países, estamos hablando de todos los países de habla hispana en América Latina y estamos hablando de España, Portugal y Andorra.
los países que componen la península ibérica. Todos ellos, insisto, se han puesto de acuerdo en esto, y todas las defensorías públicas, a través de este decálogo que mencionamos al final, dentro de estos decálogos, también se han puesto de acuerdo en qué hacer, y luego seguidamente entraremos en él, ¿no? Importante, yo creo que como marco también conceptual, hablar de que estamos entendiendo de que aunque hablamos de defensorías... Perdón, sí, disculpen, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto, doctor. Ya estamos silenciando a aquellos que vale, disculpen, pensaba que había habido algún problema. Bueno, entonces quiero decir que aunque estamos en el marco ahora de las defensorías públicas, nunca podemos perder la perspectiva de que las defensorías públicas son uno de los eslabones fundamentales de un sistema. Pero no son el sistema en sí mismo, lo mismo que no lo son los jueces, lo mismo que no son los fiscales, lo mismo que no son los ministerios, los ministerios de justicia, etcétera, o lo mismo que no es un profesional u otro. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de leyes especiales, estamos hablando de normas y de reglas, de procedimientos, de mecanismos, estamos hablando de instituciones, de órganos que de alguna manera son especializados y que forman parte entrelazada entre sí, y que solo entendiendo esta idea de sistema vamos a poder ser efectivos en lo particular, en lo de cada operador, en lo de cada institución. Por lo tanto, es muy importante que cuando vamos a ver, como voy a relatar a posteriori, cuáles las funciones, las posibilidades de la Defensoría Pública, no vamos a poderla desligar de otras funciones totalmente, ¿no? Es muy importante también entender entonces que como nos dice todos los derechos de las Naciones Unidas para los niños, niñas y adolescentes, que a los adolescentes no solamente les tenemos que garantizar protección, sino que también les tenemos que garantizar el reconocimiento de sus derechos, las garantías jurídicas, es muy importante, ¿no? Y ahí donde ustedes van a tener un rol prepotente y preponderante, ¿no? No son solo objeto de derechos, sino también de protección. Y luego también decir que, lógicamente, ese concepto que tanto lo utilizamos, el concepto de interés superior, es un concepto que, como vamos a ver, no es simple, es un concepto complejo que tenemos que afinar muy bien, y donde cuando ustedes como defensores públicos van a apelar a ese principio de interés superior, va a suponer efectivamente esa visión sistémica, esa recolección, esa fundamentación de datos desde ese concepto sistémico, donde otros profesionales van a tener que venir a contribuir en el manejo de este principio de interés y de su sustento. Perdón, no me pasa ahora. Bien. Simplemente decir también, bueno, aquí hablo un poquito de la Comisión Interamericana, que también lo que nos va diciendo, que se oriente, que reorientemos esos criterios retributivos hacia otros conceptos y estándares internacionales, como es este enfoque restaurativo del que empezamos a hablar. En la definición de la Declaración Iberoamericana y de los decálogos iberoamericanos de justicia juvenil se ha definido qué entendemos por enfoque restaurativo. Y fíjense que aquí no quiero entrar en polémica ni en confrontación con diversas teorías jurídicas que hay, donde se ha venido hablando de la justicia restaurativa, en la cual de alguna manera y en muchos foros y entre muchos profesionales se ha asimilado el concepto de justicia restaurativa tan solo a aquellos mecanismos, procedimientos, normas que permiten la desjudicialización a través de técnicas de mediación, de técnicas restaurativas, como pueden ser los círculos restaurativos, etc. Es decir, se ha vinculado mucho al manejo de los conflictos directos entre víctimas y victimarios, ¿no? Y esto, que es cierto, forma parte realmente de todo este entorno, sin embargo, quizás formulado con la taxatividad que se ha hecho por muchos años, excluía de alguna manera la posibilidad de hablar de restauración, de lo restaurativo, en otros procesos que no fueran esos.
¿eh? Nosotros hemos entendido desde hace años, se reflexionó conjuntamente en los foros que se crearon en Tegucigalpa, en Honduras, en el Foro de San Salvador, en el Congreso Mundial de Lima, en el Congreso Mundial de París, con la UNESCO, en el reciente Congreso Mundial también en México. Es decir, se han ido en estos foros internacionales definiendo el concepto de enfoque restaurativo, que es un poquito más abierto, que lo que viene a decir es que esos principios y esos valores que se le reconocen a la justicia restaurativa y sus prácticas, también las podemos encontrar en la aplicación ordinaria de la justicia, porque nuestros principios legales, su espíritu, nos llevan a eso. Todos estos principios nos llevan al reconocimiento de la responsabilidad del adolescente, responsabilidad como principio pedagógico, como principio educativo, no solo como principio de responsabilidad penal, que también se le atribuye, sino como un principio donde todo el enfoque va a estar buscando que ese adolescente asuma, genere mecanismos educativos, pedagógicos que le hagan ser responsable, que le hagan ser adulto y por lo tanto responsable de sus hechos también, empatía con las víctimas, etc. También, por supuesto, contempla la necesidad de que todo lo que hagamos desde cualquiera de las áreas esté pensado también en los derechos legítimos, en los intereses legítimos de las víctimas. La aplicación de una medida, como veremos luego, puede ser una competencia de una determinada institución, etcétera, pero también tiene que velar porque las víctimas no puedan ser revictimizadas porque se están haciendo justo al lado de una víctima o cualquier cuestión parecida. El enfoque restaurativo nos habla de que la respuesta no es solo institucional, no solo son los profesionales los que van a tener, no son el principio y el fin de la solución y de la respuesta penal, sino que la comunidad, sus recursos, las otras organizaciones, las otras instituciones forman parte de esa respuesta, pero todo eso hay que articularlo bien, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, este enfoque nos habla de que hay un objetivo final, que es que en la medida de lo posible hay que restaurar a las personas, víctimas y victimarios, sus condiciones, sus circunstancias, las que llevaron al delito y las que llevaron al sufrimiento del daño, y por otro lado restaurar también las condiciones particulares del entorno que ha provocado todo esto para generar paz social. Este es un poquito el enfoque desde que se está trabajando y que estos instrumentos nos están hablando de ellos permanentemente. En todo este escenario, como digo, que ha habido todo un recorrido iberoamericano muy fuerte, con reflexiones muy profundas, muy transversales, de muchos profesionales, responsables, etcétera, en el que hemos llegado a la conclusión clara y concisa de que ese concepto retribucionista, que no está superado del todo, que todavía existe en nuestras sociedades, cada vez que ocurre algo grave, siempre surgen las personas o a nivel político que inmediatamente le dan una solución mágica al tema elevando penas y rebajando edad penal, ¿no? Es decir, como decían un buen compañero también, haciendo cada vez a niños más niños, delincuentes y por más tiempo. Entonces, esa respuesta punitiva, retributiva, todavía sigue estando en el tuétano de nuestro pensamiento, de nuestra historia, y surge de vez en cuando con mucha influencia. También ese concepto tutelar que hemos vivido por años, donde, bueno, admitíamos que había un origen de unos problemas, pero por el bien de los niños o de los adolescentes se tomaban decisiones sin ningún tipo de garantías jurídicas. Por tu bien, le hemos dicho, yo he vivido esto por años, donde yo cerré instituciones ya de personas adultas mayores que un día fueron internados de niños, por su bien. Ese concepto tutelar todavía sin querer pervive en muchas de nuestras mentalidades, etcétera, y por lo tanto en la aplicación. Frente a todo esto estamos hablando de este sistema restaurativo, que no es una justicia blanda, no es una justicia para las pequeñas cosas, no es una justicia solo para evitar un proceso penal, sino que es un enfoque en el cual combinamos toda esta serie de cuestiones de responsabilidad, de víctimas, de comunidad y de reparación general para llevar a cabo un buen fin y llevar a efecto el sistema de justicia con efectividad. No se trata de un buenismo penal o de un abolicionismo penal, como incluso en algunas teorías se ha llegado a plantear, sino todo lo contrario, sino de una aplicación muy correcta, muy puntual
de las cuestiones y del espíritu que todas nuestras leyes rigen ya. Dicho esto, como decimos, las defensorías públicas de América Latina se pusieron rápidamente las pilas y hicieron su trabajo, y efectivamente en la fundamentación de todo esto que hemos hablado, de todos estos tratados internacionales, etcétera, y de estas reglas y de estas normas como fundamento, es decir, no inventando nada, sin embargo, pues comenzaron a hablar de que efectivamente el enfoque se quiere llevar hacia esto, hacia este enfoque restaurativo, entendiéndolo como efectivamente la posibilidad de llevar, por un lado, alternativas al proceso penal, por otro lado, alternativas a la privación de libertad, y por otro lado, que la privación de libertad sea lo que nuestras leyes dicen que debe de ser, que es un recurso muy especializado, muy de última ratio, y por el menor tiempo posible. Siempre hago el símil con el sistema sanitario. El sistema sanitario lo ha tenido muy claro, no lleva a una persona con una gripe a la unidad de cuidados intensivos, porque colapsaría la unidad de cuidados intensivos el primer día y dejaría de ser efectiva para lo que se creó. La unidad de cuidados intensivos no es un almacén de personas, es un lugar de especialidad, de un trabajo interdisciplinar médico impresionante, con mucha especialidad, donde intentan sacar a flote a ese paciente en extrema gravedad y devolverlo al sistema sanitario ordinario, incluso ya al sistema social ordinario. Es decir, tiene claro que no puede aplicar, como decimos, no puede darle a una persona un tratamiento de cáncer a quien le duele la cabeza y una aspirina a quien tiene un tumor cerebral. Esto es un poco en el sistema penal, sin querer lo hemos hecho. Por ese concepto retributivo o por tu bien del sistema tutelar, hemos institucionalizado a niños de manera indiscriminada, de manera muy generalizada, y por lo tanto hemos olvidado que el sistema penal nos estaba dando instrumentos para poder aplicar precisamente esa graduación de la aplicación de las medidas, ¿no? Pero claro, ejecución hay en todo, porque a veces la realidad de los países es que, por ejemplo, cuando incluso se está propiciando una desjudicialización a través de una suspensión del proceso a prueba, de una remisión o cualquier cosa, bien, se están tomando unas decisiones que en muchos casos acarrean condiciones, ¿no? Aquí yo tengo algo que decir. A veces yo he visto la aplicación de, por ejemplo, una remisión sin condiciones, es decir, bueno, si cumples bien y si no, no pasa nada. Para mí, la forma de hacer las cosas es la que nos da realmente el marchamo de restaurativo o no. No la medida que se aplica, sino la forma de hacerla y su resultado. Una remisión en la que se le dice a un adolescente, o una suspensión del proceso a prueba en la que se le dice a un adolescente no abrimos un proceso, pero con la condición de que tengas un tratamiento para tu adicción o de que hagas este tipo de actividades, si luego no se hacen y nadie controla, y el resultado es que el adolescente además percibe que nadie está, o sea, que su no hacer no tiene consecuencias, estamos dándole el mensaje contrario al que queríamos llevarlo, ¿no? Estamos casi diciéndole, mira, este sistema es un cachondeo, no pasa nada, es decir, una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que tú hagas, no pasa nada. Así nos hemos encontrado a veces ¿por qué ha sucedido esto? Porque a veces no hemos tenido instrumentos, mecanismos que de verdad ejerzan ese seguimiento y ese control de esas condiciones, de esos acuerdos reparatorios, etcétera, etcétera. Muchas veces estos han quedado en manos de los propios órganos judiciales, con lo cual el principio de no contaminación quedaría muy en entredicho, porque aunque lo hagan sus equipos técnicos, no dejan de ser órgano judicial y no deja de ser espacio jurisdiccional. Y esos equipos técnicos no tienen los mecanismos para poder hacer un seguimiento y control real. Entre otras cosas porque muchas veces la aplicación de este tipo de recursos necesita la ubicación de esos recursos, la contratación de esos recursos o la coordinación con esos recursos, etc. Yo creo que ha habido un mal manejo histórico donde el Poder Judicial, y con buena fe, pero ha inundado, o también incluso por
por no haberlo hecho, por desidia del Poder Ejecutivo, ha ocupado espacios que no le correspondían, insisto, con buena fe, pero en definitiva le ha estado llevando a tareas de identificación de recursos, de seguimiento de esos recursos, de control, o sea, de pedir el control, que esos recursos le den información al Poder Judicial, porque no ha existido órganos de ejecución de verdad en estas materias. No ha sido tanto así en la parte ya de medidas alternas a la privación de libertad, es decir, cuando realmente ha habido un proceso penal y ha habido una sentencia, ahí sí que normalmente casi todas las legislaciones han establecido que haya un órgano en el Ejecutivo, en los ministerios de Justicia o en los ministerios de Familia en algunas ocasiones, o de servicios sociales, etcétera, que especializadamente apoyen a la autoridad judicial en la ejecución de esas medidas. ¿Pero qué ha ocurrido? Esas instituciones también todavía tenemos que reconocer son muy débiles. Son muy débiles y luego también es cierto que a veces no se les ha dejado crecer por esa injerencia permanente también del Poder Judicial en funciones que no son jurisdiccionales, sino que son administrativas de la ejecución. Yo creo que esto es importantísimo desde mi punto de vista enmarcarlo. Es preciso, es necesario que los gobiernos, las instituciones competentes tengan instituciones especializadas de ejecución, tanto en los centros para la privación de libertad como en las no privación de libertad, tanto alternas al proceso penal como alternas a la privación de libertad. Es importantísimo y eso todavía no es un tema de verdad resuelto. Esas instituciones necesitan especialidad en normas y en reglamentos de cómo manejarse, necesitan protocolos y procedimientos muy claros y muy concretos, necesitan herramientas también informáticas que les ayuden a gestionar todo esto, porque cuando uno gestiona 20 medidas, quizás lo puede hacer con un bolígrafo y un papel, pero cuando gestiona 2000 o 4000 medidas no privativas de libertad, necesita instrumentos que le ayuden a gestionar automáticamente, a tener alertas, a tener datos inmediatos sobre la realidad de cada niño o de cada niña y con carácter general. Eso es importantísimo. Y por otro lado, como decimos, estas instituciones necesitan también tener programas de atención y de intervención bien claros, bien definidos, porque en definitiva esto también tiene que ver con lo restaurativo. Creo que ha habido un grave error a veces también en la interpretación, donde estas instituciones, siguiendo el modelo de las instituciones privativas de libertad, han querido reproducir el mismo sistema y pretenden ser ellos, esos equipos, el principio y el fin de la intervención con los adolescentes, y no es así. Cuando un adolescente está en libertad, son los recursos comunitarios los que tienen que proveer los tratamientos, la educación, etc. Y estos órganos, en definitiva, deben de ser órganos especializados, sincronizadores entre esas redes sociales a las que derivamos a los adolescentes para un buen cumplimiento de los mandatos judiciales, y la interpretación que hay que darle a los jueces de cómo está evolucionando ese adolescente, porque en definitiva está cumpliendo una medida penal. Creo que esto es importantísimo. Incluso lo diría para la parte privativa de libertad. Los centros, aunque sea incluso en privación de libertad en régimen cerrado, que siempre se olvida que también tenemos la privación de libertad en régimen semiabierto o abierto, o terapéutico incluso, esos centros no son el principio y el fin de la atención a un adolescente. Ellos han de contar permanentemente con el resto de las instituciones, han de llevar las instituciones al centro, y los centros también, en esos conceptos de gradualidad que nuestras leyes nos dan, han de permitir que estos chicos en ciertos momentos puedan ocupar y puedan salir de los centros a tener esos recursos en el exterior y no solamente en el interior de los centros. Y aquí quizás me voy a saltar porque le decía al principio a la doctora que yo tengo una presentación que se la daré, pero luego nunca la sigo. Bien, decía entonces, con esto me gustaría entrar un poco dentro de estas reflexiones generales. ¿Qué entiendo yo, cómo entiendo después de la experiencia vivida, que cuál es este rol, la importancia que ustedes tienen como defensores y defensoras públicas en toda esta historia? Vamos a ver, los defensores públicos son parte del proceso penal. Las instituciones de ejecución no lo son, pero son muy importantes. Son un instrumento, desde mi punto de vista, esas instituciones, si de verdad son fortalecidas,
si de verdad hacen el trabajo que deben de hacer, para ustedes, defensores y defensoras públicas, son un instrumento de primera magnitud, porque en ellos pueden encontrar las fuentes, en muchos casos, de la fundamentación de esos principios a veces tan dispersos como pueden ser el principio de interés superior, el principio de intervención mínima, el principio de flexibilidad en la ejecución, el principio de la participación social, todo el principio educativo. Todos estos grandes principios están muchas veces en las fuentes de estos profesionales. Mire, tenemos estos profesionales en los dos ámbitos. En el ámbito judicial, los jueces tienen equipos técnicos interdisciplinares, en algunos lugares incluso los fiscales, que sería muy deseable que estuvieran en todos, y por supuesto en las defensorías públicas. Pero fíjense, mi experiencia lo que me dice es que en la fase de investigación, en la fase de juicio, los tiempos que hay para el conocimiento de la realidad de los adolescentes son mínimos. Muchas veces las investigaciones vienen ya viciadas por una investigación policial, que muchas veces no ha sido bien realizada. Y a veces no se están sustentando en esos pequeños tiempos esos profesionales que imagino que hacen un esfuerzo ímprobo por llegar al conocimiento de la realidad del adolescente y poderla poner en la bandeja de los ingredientes que hay que medir antes de tomar una primera decisión con los adolescentes. ¿Qué ocurre? Como esos tiempos son tan pequeños, no hay a veces los medios, ni los recursos, ni el tiempo para el conocimiento. Eso sí sucede tristemente cuando ya se ha dictado una sentencia, cuando ya ese adolescente ya está en un cumplimiento. Cuando ya está en un cumplimiento preventivo o definitivo, volvemos a tener equipos técnicos interdisciplinarios en la ejecución tanto de la privación de libertad como en las medidas no privativas de libertad. Y ahí, como hay más tiempo, si esos profesionales actúan bien, empiezan a conocer la realidad, el contexto, las circunstancias de ese adolescente, y a veces todavía estamos en tiempo de corregir excesos o defectos que se han podido cometer en las fases anteriores de investigación, de instrucción o de sentencia. Eso es importantísimo. Voy a poner un ejemplo concreto. Tenemos muchas veces casos de niños o adolescentes que, por ejemplo, con un delito incluso grave, de un delito de robo agravado, lo que fuese, bueno, pues pasan a una investigación policial, el fiscal cataloga el hecho, muchas veces tristemente las fiscalías, alguien les contó que es el mejor fiscal el que más acusa, y no es el mejor fiscal el que más acusa, lo mismo que no es el mejor defensor el que más libertades consigue. El mejor fiscal y el mejor defensor y el mejor juez es el que llegan a la mejor conclusión de cuál es la medida más idónea para ese adolescente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces se ha podido llevar y se toma una decisión, decir, bueno, este es un delito de robo agravado y le corresponde 1 año y medio. Bueno, y ahí no se ha detectado apenas ninguna circunstancia. Cuando se empieza a conocer al chico, una psicóloga, un trabajador social, un médico forense, etcétera, empiezan a detectar ciertas cosas y dicen, oye, cuidado, aquí hay una adicción, aquí hay una enfermedad, una esquizofrenia. Oye, empiezan a analizar y dicen, bueno, es que realmente el hecho por la agresividad, por lo que sea, pudo ser en un brote esquizofrénico. Cuando empiezan a acreditar ciertas cuestiones, nos daríamos cuenta que si esas cuestiones se valorasen, también afectarían en lo jurídico. Se podrían aplicar atenuantes, eximentes, completas, incompletas, lo que fuese, ¿no? O agravantes incluso. Es decir, todas esas circunstancias podrían dar una calificación jurídica completamente diferente. Y también podrían dar, lógicamente, en el caso de la defensa, instrumentos para defender. ¿Qué es lo que ocurre? Pero todavía las leyes nos permiten estar a tiempo. Porque cuando estamos por ejemplo, en una medida de internamiento preventivo, todavía si en ese tiempo conseguimos esos datos, esos informes, la defensa puede hacer una labor increíble y derivar a que la sentencia definitiva pueda ser completamente diferente a la que venía destinada, que normalmente hubiera sido quedarse unos años internado. No tenemos, incluso ya cuando hay sentencia firme, no podemos olvidar que casi todas nuestras leyes permiten a la autoridad judicial modificar a través precisamente de ese principio de flexibilidad, modificar, adecuar la respuesta penal a la circunstancia del adolescente en cada momento. Por lo tanto, nos va a suceder que en la medida que vayamos recibiendo información de esos equipos, podemos estar desde la Defensoría Pública modulando propuestas y respuestas diferentes.
Podemos modificar las condiciones impuestas en un momento determinado, tanto si fuera una suspensión del proceso o unas condiciones, unas reglas de conducta, etcétera, como si hubiera sentencia, una privación de libertad. Podríamos modificar las condiciones, podríamos modificar la medida. Podría ser una primera medida de privación de libertad y podríamos pedir la sustitución por una no privativa de libertad. E incluso podríamos solicitar la anticipación de la finalización de la medida. Pero claro, todo esto se puede articular mediante informes muy claros, muy solventes, muy bien estructurados y para cada cosa. Y aquí es donde nos empezamos a encontrar las debilidades. Muchas veces los propios operadores, los defensores, fíjense que los defensores, yo lo que voy conociendo en los países son los que más saben y más se han enterado de esto, son los que más utilizan este tipo de informes. Tristemente los fiscales no lo utilizan mucho porque van más solo a la parte de acusatoria, ¿no? Y los jueces a veces lo entienden y lo interpretan, pero otros no, porque también falta mucha especialidad con carácter general. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Lo que ocurre es que entendemos que en la ejecución de las medidas, la Defensoría Pública debe de estar permanentemente. La Defensoría Pública no puede ser un instrumento que una vez obtenida la sentencia se olvida del proceso en la fase de ejecución. La fase de ejecución es una fase clave, es la prueba de fuego del sistema y si lo hacemos bien, puede ser incluso esa fase correctora, como decía, de los excesos y de los defectos que hayamos podido tener durante las otras fases del proceso penal. La Defensoría Pública acompañando permanentemente ese proceso, la Defensoría Pública teniendo en cuenta, solicitando, estimulando esos informes concretos de esos equipos técnicos interdisciplinares adscritos a las instituciones de ejecución, pueden realmente modificar, modular permanentemente la vida jurídica y penal de los adolescentes y por ende la vida personal de esos adolescentes. E insisto, muchas veces todo esto lo tenemos, pero no lo aplicamos. Y también es muy importante definir en la ejecución cuáles son esos hitos, esos momentos clave. Yo he hablado de algunos, la emisión de informes, el plan individual. El plan individual es un momento clave. Si en el plan individual la Defensoría solicita, por ejemplo, previo a la elaboración del plan individual, solicita a los distintos interventores de los equipos técnicos, de las juntas técnicas de la institución de ejecución, cuáles son los puntos clave en la parte social, psicológica, médica, etcétera, etcétera, precisamente para poder definir desde la defensa pública cuál es el interés superior de ese adolescente, que solo así se podría definir. Es muy importante porque ahí incluso ya ustedes pueden medir si se está haciendo una propuesta correcta o no. E incluso, ¿por qué no?, alegar un recurso a un plan individual. Decir, mire, este plan individual no responde a la realidad de esta persona a la que yo defiendo, porque hay circunstancias que no se están teniendo en cuenta a la hora de elaborar este plan. Démonos cuenta que la ejecución de un plan individual no deja de ser nada más que la ejecución del particular de una sentencia. Por eso tiene que validarla la institución. En el plan individual a veces se vulneran derechos no restringidos en sentencias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A veces hay profesionales de la ejecución, estos equipos técnicos, que con muy buena fe también, ¿no? Yo casi nunca imputo mala fe, pero a veces por ese concepto tutelar, por ejemplo, yo he visto sentencias donde a una persona, a un adolescente, se le impone una prestación en beneficio de la comunidad de 25 días, por ejemplo. ¿Cuál es el cometido que tiene la institución de ejecución? Por supuesto, analizar las circunstancias del adolescente, por supuesto, ver la tarea que puede ejercer, porque se le puede estar determinando tareas que luego no puede hacer el adolescente, o que no puede culminarlas por una cuestión de capacidades, por 1000 cosas, por riesgos, porque pueden revictimizarle por 1000 cosas, ¿no? Ahí la defensa pública puede verlo claramente, pero a veces, ¿qué ocurre? En esas investigaciones que hace el equipo técnico dicen, no, pero este chico tiene un problema de adicciones importante, y entonces deciden por su cuenta y riesgo que tiene que hacer un programa de tratamiento. Están haciendo algo bueno porque están identificando un problema que posiblemente supedite incluso el posible cumplimiento o no
de la pena que se está imponiendo, de la medida que se está imponiendo por parte del juzgado, que es una prestación en beneficio de la comunidad. Pero no pueden imponerla, de hecho, y decir, bueno, tú vas a tener este trabajo y además vas a hacer este tratamiento. Y luego, cuando incumple el tratamiento, le dicen al juez que no está cumpliendo, ¿no? Si el juez nunca pidió un tratamiento. Si estamos convencidos en la parte de ejecución que hacía falta un tratamiento, ese es el momento en el plan de decirle al juez, mire usted, hemos detectado todo esto y proponemos que la medida, en vez de ser de prestación en beneficio de la comunidad, sea, por ejemplo, de libertad vigilada con tratamiento, porque realmente abocamos al adolescente al incumplimiento mientras no solucione este problema. Ese sí sería un rol, pero no saltarse a la torera una interpretación de una sentencia que no pedía cumplir algo y sin embargo le estamos obligando. Y sobre todo cuando el no cumplimiento le afecta negativamente jurídicamente, porque incluso se le puede dar por quebrantado. Yo he visto quebrantamientos de revocaciones que realmente estaban sustentadas en algo que nunca había pedido el juez. Entonces, esto creo que son cosas muy importantes. Hay otras cuestiones cuando se emite una incidencia. Una incidencia normalmente, a veces una incidencia en el cumplimiento, ¿no? Son importantes y en las incidencias a veces van vinculadas incluso, cuando estamos hablando de centros, a sanciones, a procedimientos sancionadores. Hay procedimientos sancionadores sin ningún tipo de garantía. La figura del defensor, de la defensora es clave, porque a veces se vulneran derechos fundamentales en la aplicación de una sanción sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de posibilidad de explicación del adolescente, etcétera, etcétera. Los traslados a veces ocurre lo mismo. Yo he visto en países, los estoy viendo permanentemente, traslados incluso al sistema de adultos como castigo ante un hecho, por ejemplo. Es decir, todas estas cuestiones que afectan, ¿no? Que afectan a la ejecución, tanto en la privación de libertad como en las medidas no privativas de libertad, son claves. Son cuestiones en las que la defensa pública debe de estar ahí permanentemente apegado a esos procesos, observando que se cumplen, que se respetan los derechos fundamentales de los niños por un lado, y viendo en qué manera puede sustentar en los informes de los profesionales que hacen bien su trabajo para su función de defensa a todo nivel. Yo creo que esta, en grandes rasgos, es un poco lo que yo quería transmitirles a ustedes, ¿no? Que realmente la Defensoría Pública, por tristeza en muchos países, por muchos momentos, se ha abstenido de acompañar en la fase de ejecución a los adolescentes, cuando en esa fase muchas veces pueden encontrar, insisto, los elementos de corrección de los abusos o de los excesos o defectos en las otras fases, y donde realmente muchos de los derechos que están precisamente en juego para los adolescentes, incluso, como decimos, de la aplicación correcta desde ese principio de flexibilidad, de la modulación de la respuesta penal, puede ser la pieza clave precisamente que ustedes tienen en sus manos. Quedo a disposición ya para poder conversar y preguntas. Muchísimas gracias, doctor Herrero, la verdad que interesantísima la exposición. Invitamos, bueno, como usted bien dice, a que formulen preguntas. Ya algunas personas ya han hecho algunas preguntas. Paso a leerle una de la fórmula de la doctora Aura Marina Pérez Calán. La pregunta es, ¿cuáles serían los recursos comunitarios? Sí, bueno, los recursos comunitarios, este es un reto, vuelvo a lo mismo, ¿qué ha ocurrido con los recursos comunitarios? Son pieza clave. Los recursos comunitarios, en muchos casos, en cualquier entorno de cualquier adolescente, en cualquier lugar de los países de nuestra América, son un reto importante precisamente para las instituciones de ejecución. Yo siempre apunto, mire, muchas veces, insisto, con buena fe y ocupando espacios que no estaban bien definidos o bien realizados, jueces, juezas, normalmente se han lanzado a buscar recursos, incluso defensores o fiscales menos, pero bueno, también en algunos casos. Pero no es esa la función de la parte de los órganos jurisdiccionales. Eso es una parte de los órganos administrativos. Esas instituciones deben identificar los recursos
deben ordenarlos. Y a veces decimos, la mayoría de los discursos te dicen, no, es que aquí no tenemos recursos, es que este es el problema, nosotros no tenemos recursos. Mire, yo he hecho trabajos, seminarios, talleres en casi todos los países donde partimos en una reunión con varios actores, ¿no? Municipales, en este caso, por ejemplo, de los estados, de la sociedad civil, etcétera, para hacer un taller de identificación de recursos. Y partimos de la premisa de que no tenemos recursos y empezamos a detectar muchas veces que sí, que algunos recursos existen pero no los tenemos identificados. Hay otros recursos que existen, que los tenemos identificados, pero que en la identificación vemos que no hay acceso para nuestros adolescentes. Ahí nuestro reto es diferente, es cómo generamos mecanismos de acceso para esos recursos, ¿no? Hay veces que encontramos recursos, o sea, directamente que nos damos cuenta que no existe el recurso. Bueno, ahí tendríamos el reto de decir, señores, necesitamos un recurso de adicciones en esta zona, en esta ciudad, en esta zona, y no existe. Ahí estaría el reto de estimular a instituciones, cooperación, gobierno, etcétera, de que ese recurso tiene que existir porque mientras no exista hay un hueco muy importante. Pero el problema es cómo definir eso, porque no solamente se trata de identificar esos recursos, sino de catalogarlos y de ponerlos en relación con el sistema penal. Esto es importantísimo, porque claro, yo puedo tener el mejor centro de drogas, puede estar acreditado incluso por el Ministerio de Sanidad, etcétera, pero cuando le pongo a una persona, a un adolescente que tiene que cumplir allí, te dice que él no cumple con ciertos parámetros y entonces no me sirve, porque ese centro tiene que respetar todo lo que nosotros tenemos que respetar. Tiene que respetar intimidad, tiene que respetar muchísimas cosas, me tiene que dar datos, me tiene que dar información permanente sobre qué está pasando, esa información tiene que ser articulada y preparada para esto. Es muy importante la definición además de esos roles. Miren, han ocurrido, en mi historia personal ha ocurrido en el principio de los tiempos y ocurre en otros países donde a veces la autoridad judicial se relaciona directamente con el recurso. Vamos a poner una comunidad terapéutica. Y entonces la comunidad terapéutica se presta y dice, ah, qué bien, qué fenomenal. O con un psiquiatra de la red pública de salud. Pero ¿qué ocurre? Que en un primer momento todo es bonito porque a veces incluso eso supone que, pues, la liberación de una persona y la aplicación de una medida no privativa. Pero ¿qué ocurre en el momento que hay fracaso? En el momento que esa persona no acude al servicio, al tratamiento, en el momento que hay un incidente grave. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento que esa unidad terapéutica informa directamente a un juez, la comunidad terapéutica empieza a perturbar su esencia, empieza a ser lo que no es, empieza a ser percibido por el adolescente privado sentenciado como el profesional o el centro de quien depende su libertad. Ahí empiezan las amenazas a veces, las presiones, etcétera, que lógicamente esas instituciones no están preparadas ni son objeto de eso. Entonces empieza a decir, oye, yo en esto no quiero saber nada, porque esto a mí me tensiona, al final no soy ni terapeuta ni soy nada. Por eso es tan importante estas instituciones intermedias especializadas de ejecución, para que quien tiene que tratar, trate, quien tiene que sentenciar, sentencie, y quien tiene que interpretar los dos mundos lo haga, que no es fácil. Estamos poniendo en función dos mundos, dos lógicas completamente diferentes. La lógica jurídica con la lógica terapéutica, social, psicológica, etcétera, son dos mundos con dos lógicas completamente diferentes. Por eso necesitamos la sincronización de estas dos. Poner en función estos dos mundos no es tan fácil. Lo ponemos cuando empezamos a tener dentro del sistema judicial equipos interdisciplinares. Pero la realidad muchas veces nos ha dicho que esos equipos interdisciplinares a veces son percibidos como floreros del sistema, es decir, es la parte bonita del sistema, la parte amable del sistema. Tengo un trabajador social, tengo un psicólogo, o a veces como los recaderos del sistema, hazme esto, hazme lo otro. Cuando no son eso, tienen una función muy importante de sincronización especializada, porque esos dos mundos necesitan su espacio. Por eso es tan importante esa identificación de los recursos, catalogarlos, conveniar. A partir de ahí vienen los convenios, los acuerdos, y también desde un punto de vista muy, muy pensado, muy estructurado. Yo, por ejemplo, en mi vida profesional pasé al principio de no tener casi recursos, yo que sé, para la prestación en beneficio de la comunidad, a tener un catálogo de recursos inmenso. Pero, ojo, todos no son buenos para todo el mundo. Y entonces ahí sí que ya podías ir discriminando, para estos perfiles es bueno este recurso, para este no. Por eso también ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante que normalmente compete
a los órganos del Ejecutivo, de ejecución administrativa de todo esto, pero que si no lo hicieran, desde instituciones como la de ustedes pueden estimular, proponer que se hagan, porque son necesarios, porque ustedes los van a necesitar. Pero insisto, para que cuando se aplique una medida, la ejecute administrativamente una institución especializada y ustedes puedan nutrirse de toda esa información. Y no perturbar de que cada actor lo sea todo. El juez es el juez, es el que investiga, es el que administra, es el que luego busca el recurso, es el que lo remite, es el que luego interpreta. Eso, el principio de contaminación se nos va al carajo. Muchas gracias, doctor. Clarísima la respuesta. Bueno, han aparecido otras preguntas. Aquí tengo. En una revisión esta es la pregunta de Jorge Méndez, en una revisión de medida de seguridad con el objetivo de que el inimputable pueda llevar a cabo un control médico ambulatorio, tomando en cuenta que solo una persona puede hacerse responsable del mismo, la pregunta es, ¿cuán importante es su estado económico atendiendo a que la misma es profesional de la medicina? No sé si le queda clara la pregunta o el comentario. A ver, intento entender un poquito la pregunta en todo su contexto. Vamos a ver, estamos hablando de entiendo que estamos hablando de una persona, en este caso es una adolescente, que tiene una medida de seguridad que necesita un tratamiento, que se está promoviendo una revisión de la medida hacia un tratamiento terapéutico ambulatorio, ¿no? Hacia un tratamiento ambulatorio que lógicamente lo tiene que hacer en una unidad médica o tratamental que a veces cuesta dinero. Aquí estamos interfiriendo con lo que hablábamos antes, es decir, cómo nosotros eso lo hemos solucionado por tiempos, cuando ya tenemos la red bien clara, ¿no? Nosotros normalmente dentro de esa red de recursos vamos a tener recursos públicos y recursos privados, y vamos a tener claro cuál es el circuito de acceso a ese recurso, ¿no? Por ejemplo, nosotros si tenemos dentro de la red pública una posibilidad de tratamiento ambulatorio para una persona, yo que sé, con una enfermedad psíquica, ¿no? O con una adicción y una enfermedad psíquica, nosotros si ya tenemos en esa red ese recurso, es simplemente la derivación y el análisis de la información que ellos nos están retroalimentando permanentemente, ¿no? Si no lo tenemos hay que crearlo. Si no lo tenemos, ese es el problema, que muchas veces estamos en relaciones directas, pero este recurso no lo tengo, pero es que ahora hay que pagar. Entonces, claro, porque muchas veces ahí está la función de los convenios. Nosotros, por ejemplo, en la vida que nos ha ocurrido, hemos identificado recursos que por ser públicos igual no requerían un pago, ¿no? Sino que lo que requieren es un procedimiento de ingreso. Pues mira, para ir al psiquiatra tienes que ir primero a la unidad de salud mental del centro de Valpas, ¿vale? Se siguen esos procedimientos y punto. O simplemente desde el organismo especializado se envía, oiga, tenemos a esta persona para ser atendida ambulatoriamente, y lo hacen. Si es un recurso privado, si no tenemos y cuesta dinero, si no hemos generado un convenio, Nosotros hemos hecho muchas veces eso, donde en un recurso privado que pueden tener 100 plazas, tenemos 5 plazas para acceso para nuestras personas, para nuestros adolescentes, que lógicamente cuando llegan es lo público quien paga, o a través de ese convenio paga ese recurso, ¿no? Y en otras veces, como decía, podemos encontrar que tenemos el recurso, pero no tenemos ni el mecanismo ni el dinero. Lo que estamos es como si no lo tuviéramos. Es decir, a efectos prácticos de la ejecución es como si no lo tuviéramos. Tenemos que estimular que exista ese recurso en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, este tipo de medidas es muy importante porque este tipo de medidas, además, como decimos, no son fotos fijas. Podemos tener un adolescente que comienza muy mal, entra en un tratamiento, evoluciona favorablemente, tiene una recaída y luego puede volver a formularse. Les voy a poner un ejemplo que lo hemos vivido muchas veces. Por ejemplo, esta persona que hablo es una persona con toxicomanía, que resulta que la condición es que tenga un tratamiento. Tenga un tratamiento y que se le hagan por ejemplo, unos análisis aleatorios, ¿no? Que de vez en cuando se le haga una analítica aleatoria. Bueno, entonces, claro, un tratamiento de drogas desde el punto de vista tratamental de adicciones, la recaída forma parte de un proceso. Lo mismo que en un proceso médico.
A un médico no le gusta que una neumonía tenga una recaída cuando está avanzando, pero puede suceder. O sea, la lógica que hablábamos antes, tratamental, no es la lógica jurídica. Claro, si esa recaída, por ejemplo, si cuando se hace la analítica, ¿no?, y dice este señor está consumiendo otra vez, y ese informe se traslada tal cual al juzgado y el juez a las partes, pues posiblemente el fiscal diga, oiga, yo pido la revocación de esta medida porque está incumpliendo. Eso ha ocurrido muchas veces. Claro, desde una buena defensa dirían, no, yo voy a pedir informes. ¿Cuál es la actitud de esta persona frente al tratamiento? No es buena, él siempre ha acudido al tratamiento. Ah, vale. Oiga, ¿qué posibilidades hay de que este señor vuelva a cometer un delito en estos momentos? Pues hombre, ahora son pocas porque no está mal del todo, etcétera, tal. Oiga, desde el punto de vista tratamental, ¿forma parte del escenario una recaída? Lo forma. Claro, desde el punto de vista de defensa, lo que vamos a defender es que ese joven debe de continuar con el tratamiento y que como mucho vamos a modular la respuesta tratamental, que igual tiene que pasar a una unidad cerrada durante unos días para resetearlo y volver al tratamiento. Pero desde el punto de vista jurídico penal vamos a pedir que se mantenga esa medida. ¿Por qué? Porque no está incumpliendo la sentencia, porque la sentencia fue a tratamiento, no abstinencia. Creo que ningún juez se atrevería a condenar a abstinencia a una persona, porque eso es prácticamente imposible. Es como decirle lo que decimos a un enfermo de pulmón que se abstenga de volver a tener una recaída. Lo que sí le puede obligar es a que tenga un tratamiento y que tenga buena actitud frente a ese tratamiento. Pero si existe buena actitud frente al tratamiento, si está cumpliendo con el tratamiento, pero no está teniendo buen fruto ese tratamiento, desde el punto, y no hay un mal pronóstico de reincidencia, desde el punto de vista de la ejecución de la medida, tenemos todos los argumentos para pedir la sostenibilidad. Pero todo eso lo tenemos que argumentar en los informes de estos profesionales que hablamos. Y por eso es tan importante esta sincronía. Perfecto, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Otra pregunta, esta vez la formula la doctora Silvia Martínez, defensora pública de Argentina. La pregunta es la siguiente: la ubicación institucional de los equipos técnicos ligados a los juzgados los contaminan a menudo de una ideología punitivista. ¿No cree que para ello sea esencial que las defensas cuenten con su propio equipo técnico como modo de morigerar esa ideología punitiva? Bueno, empezando por la segunda parte de la pregunta, es radicalmente sí. Es decir, yo creo que las partes procesales todas deben de tener unos equipos técnicos especializados, que le den a la figura principal, al defensor o defensora, al fiscal o al juez o jueza, les den claves del ámbito biopsicosocial y recomendaciones. Es más, las leyes debieran de ser muy taxativas en esto, y es que sean obligados esos informes. No vinculantes, pero sí obligados. La vinculación es otra cosa, pero sí obligados. Y desde el punto de vista ya, efectivamente, de cuáles son las funciones de estos equipos, es muy importante. Y ahí también hay una, como decíamos en el principio de mi intervención, a veces hay una perturbación de esos roles. El rol de estos equipos no es un rol tratamental hacia la persona, es decir, no se trata de que si encuentran una enfermedad psicológica se pongan a tratarle, sino que se trata de que detecten mínimamente esas condiciones que le den a la autoridad judicial competente, en este caso defensores o fiscales o jueces, le den la información que precisan para sus tomas de decisión. Pero por eso, entendiendo que además estos profesionales no tienen grandes tiempos, cuidado, en la ejecución, si ustedes contaran con un equipo técnico, en la ejecución sí tienen un tiempo. Pero claro, pero lo mismo, ¿cuál es el rol de un equipo técnico desde mi punto de vista adscritos a la Defensoría? No es el hacer el seguimiento de una ejecución, ese corresponde a la institución de ejecución, pero sí es que cuando reciben los informes de esa institución, de sus homólogos profesionales, del equipo de medidas no privativas o del centro de internamiento pedagógico en el que esté el adolescente, el juez o la jueza o la defensora tenga la capacidad de tener también al lado una persona que le ayude también en la interpretación de todo eso. Esos son los roles, son unos roles que hay que definir muy bien y que tristemente muchas veces no se han definido.
y por lo tanto se entremezclan. Y ahí es donde nace efectivamente la contaminación a veces, donde tenemos excesos y defectos. Tenemos trabajadores sociales o psicólogos o psicólogas que creen que están en el ejercicio libre de su profesión y que no están dentro de un sistema, y no es cierto. Es decir, un psicólogo adscrito a un juzgado no es lo mismo que un psicólogo o una psicóloga para el, yo qué sé, pues para el Departamento de Recursos Humanos de la Coca-Cola. No es lo mismo, está haciendo una función completamente diferente y por lo tanto es psicóloga, sí, pero su función y sus cometidos y sus informes tienen que estar derivados a eso. Es algo muy importante. Tienen que ser muy especializados también en el momento de cada acción. Yo he visto informes de psicólogos, trabajadores sociales de cualquiera de las instituciones que es el mismo informe en cualquier momento de la vida procesal del adolescente. Es un corta y pega. Es un corta y pega cuando no es lo mismo el informe psicológico a efectos de la primera toma de decisión o de la primera información a un defensor, que a efectos de una propuesta de un plan o que a efectos de la propuesta de una revisión de una medida. El informe tiene que estar focalizado en lo que se está proponiendo en cada momento, no en algo genérico, ¿no? Eso ocurre mucho. Entonces, mi respuesta, por concluir, perdonen porque me enrollo mucho, es que estos profesionales son clave. Ojalá los tuvieran todas las partes procesales, muy importante, pero es necesario definir muy bien sus roles, precisamente para evitar esa contaminación que pueda haber en un sentido o en otro, donde o pueden ser gente completamente ajena a lo que se está dictando, o pueden ser gente que acaba contaminada por la función del jefe. Muchas gracias, doctor, también por esta respuesta. Hay otra pregunta, lo que pasa que no, es de José Nerio. Habla de que comienza diciendo que en mi país, pero no sabemos de qué país es la persona, yo se la acabo de preguntar. Pero lo que dice la pregunta del comentario no deja de ser interesante porque está enfocada desde el punto de vista de la política criminal. En mi país, por la existencia de las pandillas, se ha estigmatizado mucho a todos los jóvenes y los gobiernos carentes de una clara política criminal no abren espacios legales para encontrar ese enfoque restaurativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegar a estimular ese tipo de justicia? Sí. Ahí está, perdón, justo había intervenido una persona. Pero gracias por esta pregunta. Disculpe. Sí, digo que gracias por esta pregunta porque me da pie también a hablar de que este enfoque restaurativo, como decía antes, no es privativo solo de las pequeñas cosas, sino también de las grandes. El enfoque se puede aplicar en todas. Y por la pregunta que habla de maras, bueno, pues maras normalmente existen en El Salvador, Guatemala, Honduras, que es lo que denominamos el Triángulo Norte de Centroamérica. Yo he trabajado y trabajo en estos momentos en muchos de estos países también. Y mire, sí, yo estoy convencido de que precisamente enfocando bien todo esto sí se puede trabajar, porque efectivamente el fenómeno de las maras, que lógicamente viene asimilado a fenómenos de violencia extrema, etcétera, ahí ya empieza a haber demostraciones empíricas. No sé de qué país tampoco, pero por ejemplo yo he trabajado en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Honduras, en los últimos años, la parte de ejecución que la gestiona una institución que se llama INAMI, que surge por vez primera, porque antes era una institución incardinada en la parte de niñez, de las estructuras, etcétera. El INAMI, que es un instituto especializado, etcétera, en 3-4 años está poniendo bases firmes, no quiere decir que no tenga problemas, tiene muchos, pero sí ha puesto bases firmes para definir su rol precisamente en apoyo de todos estos interlocutores de jueces, fiscales, defensores, etc. Ha definido claramente sus protocolos en materia de medidas no privativas, privativas de libertad y sus orientaciones hacia cómo atender a los adolescentes. Hay una realidad empírica y demostrable, y es que hace 4 años, por ejemplo en Honduras, había incidentes gravísimos en los centros casi a diario, había incidentes de muerte, etcétera. Hay centros que uno se acaba de cerrar ahora, el centro Cobra, por ejemplo, el Renaciendo, que se llama, donde es un centro que se ubicó en el medio de una unidad policial de élite. Sin embargo, todo eso está cambiando y en estos momentos ya hay centros que podemos considerarlos casi semiabiertos en los que conviven las pandillas, incluso, o sea, no las pandillas, sino miembros de pandillas, y hay otros que no conviven, pero donde se han rebajado, se está normalizando todo este tema. ¿Qué es lo que está generando esto?
efectivamente, que empiezan ya poco a poco a tener información, documentación sobre la vida, sobre la relación de estos adolescentes, que puestos en manos de buenos defensores, que los hay por ejemplo en Honduras, están pudiendo cambiar muchas realidades, a todo nivel. Porque por ejemplo, claro, aquí lo que decimos, la diferencia entre la teoría y la práctica, la teoría nos dice que tenemos que reinsertar a los adolescentes a su medio. Claro, ¿cómo reinsertamos a una persona perteneciente a la MS o a la 18 a su medio si el primer día que llega o le van a poner una pistola para volver a matar a alguien o lo van a matar porque ha incumplido algo? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que la formulación de una propuesta, por ejemplo, de salida de libertad vigilada no puede ser sin haber pensado antes en qué lugar y con qué condiciones lo vamos a poner para proteger su vida, en algunos casos. Es decir, todo esto es una cadena, siempre pongo yo el ejemplo de la cadena de la bicicleta. La cadena de la bicicleta tiene eslabones y tiene piñones. Cuando se sale, se han salido todos. Así tenemos muchos sistemas, con toda la cadena de salida. Cuando empezamos a engranar uno, empiezan a engranar los siguientes y hay un momento en el que hace ruido por todos los sitios y parece que va a reventar, pero no revienta. Cuando ya hay suficientes piñones engarzados es cuando ya la cadena empieza a funcionar. Por eso también esto sirve para decir, en muchos momentos, la especialización de una institución, si se hace con la mira, como decíamos antes, sistémica, de que no solamente nos estamos especializando nosotros, sino que lo hacemos en función del otro y coordinándome perfectamente y definiendo muy bien hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde sí puedo llegar y hasta dónde debe de llegar el otro, esa es la pieza clave para mí del cambio. Y yo sí creo en los cambios y de hecho lo estamos viendo incluso en los contextos más complicados como puedan ser este Triángulo Norte de Centroamérica, que por cierto es donde nació el retribucionismo de las políticas de mano dura, superdura, tolerancia cero, y donde estuvieron las primeras reflexiones que decían que había que hacer otro, que les menciono yo ahí en mi pequeña exposición, en esa declaración de San Salvador, en esa declaración de Tegucigalpa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, van apareciendo muchas preguntas, pero vamos a ir cerrando. Si le parece, formulo dos más y ya con esto terminamos, así no lo retenemos más. Por un lado, bueno, voy a agrupar dos preguntas, una de Heidi Vaca Díaz, que dice lo siguiente: los grupos multidisciplinarios, esencialmente, ¿qué materias debería abarcar para que se tenga un verdadero seguimiento del adolescente? La uno con otra pregunta que quizás puede estar vinculada, de Pablo Bacani, ¿qué aspectos procesales de la defensa en juicio deben ser implementados? Después paso a una vez que responda usted estas dos, le leo una última pregunta. Gracias. La primera pregunta, por favor, que no sé si la he llegado a comprender bien, es ¿cuáles son? Los grupos multidisciplinarios, esencialmente, ¿qué materia debería abarcar? Los equipos interdisciplinarios. Exacto. Los equipos interdisciplinarios, ¿adscritos a quién? Por favor, sería interesante, o sea, porque claro, los equipos interdisciplinarios, como venía diciendo ahora, no es lo mismo los roles de un equipo interdisciplinar adscrito a un juez, que desde mi punto de vista su función es muy clara. Es informar al juez sobre las decisiones que va a tomar desde la primera hasta la última. Pero es informarle sobre qué aspectos fundamentalmente, pues sobre todos aquellos aspectos biopsicosociales que permitan generar la clave de cuál es ese interés superior en función de cuál es la medida más idónea, más allá de la calificación penal y todo lo demás. E insisto, puede haber instrumentos, por ejemplo, en el caso de la defensa, incluso de la fiscalía, por ejemplo, un robo. Claro, si nosotros detectamos que esto es muy común, ¿no? Que el adolescente resulta que lleva 15 días sin comer, que tiene una familia que él tiene 16 años y tiene en su casa a otros 8 hermanitos más y que nadie lleva, que su padre no está, que el otro tal. Y bueno, es que hay algo que, por ejemplo, se llama estado de necesidad. En un buen informe social, acreditar una situación de esas puede ser suficiente para empezar a pedir que, bueno, que no se califique como tal ese hecho, sino que como mínimo se apliquen atenuantes importantes, ¿no? O lo mismo que decíamos en el tema de las enfermedades psíquicas o mentales, es muy importante, porque todo lo que tiene que ver con la voluntad de querer hacer daño en un momento determinado es clave, ¿no? Entonces, esos equipos interdisciplinares, hasta la fecha, muchas veces los jueces lo han resuelto solicitando un informe pericial a un médico forense,
pero no es todo. Nosotros tenemos esos equipos que, si hacen bien su función, están dando instrumentos de primera magnitud, pero insisto, no es lo mismo dárselos a un juez que dárselos al defensor para articular la defensa, o que dárselos a un fiscal para que pueda ver que no solamente es el hecho, sino que precisamente, desde un concepto no retributivo de delito-pena o de daño-respuesta, desde un concepto en el que se visibilizan otras cuestiones mucho también importantes de contexto, de situación, de por qué se ha generado ese delito. Incluso podríamos llegar desde el punto de vista de la Defensoría al sistema, por ejemplo, que tiene Colombia, que desde el punto de vista teórico jurídico es muy interesante, ¿no? Donde cuando se abre un proceso penal, por un lado se abre el proceso al adolescente, pero por otro lado se le abre también un proceso de restitución de derechos. Porque a veces en esa investigación biopsicosocial empezamos a darnos cuenta que también se le han lesionado y se le lesionan muchos derechos al adolescente. Yo siempre digo que el adolescente que llega al sistema penal es la evidencia del fracaso de los otros sistemas. No nació ayer. No empezamos a ver que fue vulnerado en sus derechos a la educación, en su derecho a la salud, en su derecho a una familia, en su derecho a muchas cosas, y que llega un momento donde el sistema penal lo visibiliza. Por lo tanto, el rol de estos equipos técnicos es clave a todo nivel, a nivel de interpretar bien la situación biopsicosocial, a efectos de buscar la respuesta más idónea en ese catálogo, que no es pequeño, que nuestras leyes nos ofrecen. Y luego la segunda pregunta, perdón, era desde el punto de vista procesal. Es un poco la misma respuesta, es decir, desde el punto de vista procesal para los defensores, yo insisto, es que el proceso no es solo llegar hasta la sentencia, sino también la fase de ejecución, forma parte de un proceso penal, y hasta llegar a la sentencia, ahí pueden ustedes encontrar, rescatar, sobre todo en aquellos adolescentes que han tenido, que se les aplicó una medida cautelar de privación de libertad. Ahí hay equipos, hay profesores, hay muchas cosas que necesitamos esa información. Y si no la tienen, yo les animaría a pedirla, a exigirla, a personarse, a decir, oye, yo quiero un informe de su profesor para que me diga cuál es la situación educativa, quiero un informe de la psicóloga del centro, quiero un informe del trabajador social, porque muchas veces también ustedes, como decíamos, son ese piñón que engrana en un eslabón y que tiran del resto de la cadena. Bárbaro, muchas gracias, doctor. Justo la persona que había formulado la pregunta aclaró que era sobre la actuación del juez, pero que daba ya por contestada la pregunta, así que muchísimas gracias. Y la última es una pregunta de Ibaña Cortés, defensora pública de Nicaragua, que quiere saber su opinión sobre la aplicación de la justicia restaurativa en los problemas que surgen entre los privados de libertad dentro de un centro penitenciario o para remediar el daño a las víctimas, y sirva de reinserción social y poder optar a beneficios legales en materia de ejecución. Bueno, primero saludo a Nicaragua, porque en Nicaragua trabajé mucho tiempo también, y es uno de los países que empezó a aplicar estos principios de enfoque restaurativo desde el área de adolescentes. En el caso de Nicaragua, la ejecución penal de adolescentes está dentro de la propia Corte Suprema, a través de un organismo que se llaman las OVESPAS, y ellas se especializaron mucho en todo este tipo de ejecución. Y en la respuesta concreta de lo que me pregunta sobre cómo los conflictos que se puedan generar dentro de los centros, ¿no? Que es importante, ¿no? E incluso en la relación con las víctimas, esto es importante también. Como decíamos antes, las figuras de la mediación, de la conciliación, etcétera, forman parte del contexto de la justicia con enfoque restaurativo, pero no son exclusivas. Son mecanismos y son claves, son muy importantes. Es decir, muchas veces efectivamente muchos conflictos que se generan a interno en la convivencia de centros, entendiendo que los centros no son espacios fáciles de convivencia, y mucho más si los centros no tienen una organización clara, no tienen un mandato claro, no tienen un espacio digno. Ahí la convivencia se hace todavía más difícil. Generar mecanismos restaurativos de tipo mediación, etcétera, para resolver los conflictos internos que se generan es fundamental. Lo que pasa es que eso tiene que ser muy especializado. También es lo mismo. No podemos poner a veces
la buena fe nos lleva a invadir espacios que no son fáciles. Yo he visto mecanismos de reparación, por ejemplo, en el mundo de gente que está metido en criminalidad organizada o de maras, que claro, que si quien hace la mediación no conoce lo que hay detrás de todo eso, la organización, la cultura que es de tal, podemos estar haciendo algo que aparentemente es bonito y de buena fe y puede estar dando un resultado nefasto porque al cabo de 4 días se acaban matando a la persona que queríamos proteger. Entonces es muy importante el hecho de que existan esos mecanismos, pero por favor siempre muy, muy especializados. Muy especializados. Y por supuesto el tema de las víctimas es lo mismo. A veces hemos tenido un empeño, por ese empeño de decir solo es justicia restaurativa la que pone a una víctima y a un victimario en una mesa y acaban resolviendo un problema, entender que la víctima no es tampoco un ser, como diríamos, único, sino que hay muchas complejidades en las víctimas. Hay víctimas que son capaces de abordar un proceso de entendimiento de por qué, de las causas de un infractor. Hay víctimas que no lo son, hay víctimas que el delito fue gravísimo y por lo tanto les ha dejado traumatizadas para toda su vida y lo único que hay que apoyarles es en restaurarles personalmente y en tranquilizarles. Desde la ejecución, por ejemplo, a mí me ha ocurrido muchas veces donde nosotros nunca hemos tratado, por supuesto, con las víctimas, tienen que ser instituciones especializadas, pero sí trasladábamos a esas instituciones información que le pudiera dar tranquilidad, por ejemplo, a la víctima, decir, tranquilo, él está muy bien, está siguiendo las pautas, tiene muy claro que esto, es decir, hay muchas formas de reparar, ¿no? La reparación directa, la reparación indirecta, la reparación con atención, con mediación directa con la víctima, la reparación sin la víctima. Hay víctimas que dicen, estoy de acuerdo, entiendo la situación del adolescente, hagan lo que tengan que hacer, yo doy el visto bueno, pero por favor conmigo no cuenten. Es decir, toda esta complejidad, yo lo que pido es que por favor cuando analicemos estas cosas no lo hagamos de forma simplista, sino que entendamos que el concepto de víctima, el concepto de reparación, el concepto de incluso de integración, etcétera, son complejos, son conceptos complejos, con 1000 variantes que hay que saberlas analizar muy bien. Pero por supuesto son mecanismos muy necesarios. Y por ejemplo, lo que decimos, un adolescente que en su proceso favorable acaba reconociendo, incluso empatizando con una víctima, a veces desde una buena defensa, decirle, mira, yo te aconsejo que hagas un escrito y que se lo envíes al juez, diciéndole al juez que traslade el perdón a la víctima. Solo eso, a veces ya es un factor importantísimo que puede empezar a cambiar cosas también a efectos de fundamentación. Porque no es lo mismo quien lo hace que quien no lo hace. Pero a veces aconsejar ponerle frente a la víctima, pues posiblemente en algunos casos puede ser un daño para la víctima. Yo he visto ahí hace años en Centroamérica entrar víctimas al reconocimiento de sus victimarios a un centro. Claro, nunca reconocían a nadie. ¿Cómo van a reconocer? Y todo esto hay que manejarlo siempre con, como decimos, con especialidad. Bueno, doctor Herrero, muchas gracias por la respuesta a todas las preguntas, clarísimas. Lamento a los que han formulado otras preguntas que no podemos por el tiempo formularlas aquí, leérselas al doctor Herrero, pero el tiempo ya nos estamos pasando y no queremos robarle más de su tiempo. Así que ahora le paso la palabra a la doctora Estela Manís Martínez para que dé unas palabras de cierre. Adelante, doctora, gracias. Gracias, Sebastián. Simplemente para agradecerle a Víctor muchísimo su exposición. Esta es la primera de una serie de colaboraciones, como ya se lo he señalado, y vamos a empezar a trabajar concretamente en el ámbito de AIDEF. Me parece muy valiosa su presentación, básicamente porque demuestra una gran experiencia en el tema, conocimientos sólidos, pero además, y esto es lo más importante, y creo que esto es lo que tenemos que destacar, un gran compromiso con las personas a quienes van dirigidas todos nuestros esfuerzos. Todo esto implica, obviamente, cumplir nuestra obligación como defensores, como técnicos, como expertos, pero además hay que sumar un compromiso con la problemática, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de adolescentes en conflicto con la ley penal. Por eso, mi gran agradecimiento. Realmente creo que ha sido una jornada excelente y el augurio de futuros trabajos conjuntos.
Gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por este rato tan agradable. Y solamente terminar con una premisa que decía Helmut Kaiser, el fundador de una fundación, Terre des Hommes, precisamente decía: no olvidemos nunca que cada niño y cada niña son únicos e irreemplazables. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos entonces por cerrada esta conferencia de esta manera. Bueno, han aparecido muchísimos mensajes de felicitaciones al doctor por la exposición, así que bueno, cerramos de la mejor manera. Muchísimas gracias y a todas y todos, y nos vemos en 15 días entonces con la próxima conferencia magistral.